Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, volvamos justo al punto donde nos quedamos en nuestro último programa, que sería Romanos capítulo 11, y estábamos comentando sobre el versículo, y casi me quedé sin tiempo. Pero de todos modos, retomaremos desde ahí, y veo que están listos para poner los libros en la pantalla, así que queremos recordar a nuestra audiencia televisiva que todos los días tenemos nuevos oyentes, que todos los programas pasados están disponibles en cintas de VCR. Hemos puesto 12 programas en una cinta de 6 horas y podemos enviarlos con el envío pagado a cualquier lugar por 30. Ahora recuerden, es una cinta de 6 horas, 12 programas, y luego los libritos son una transcripción de cada cinta de 6 horas. Y podemos enviarlos con el envío pagado por $6. Ahora, siempre aclaro que cada vez que las personas en prisión piden estos libros, y recibimos muchos de ellos, los enviamos gratis a las prisiones. Si los misioneros quieren usarlos en su ministerio en el extranjero, se los enviamos gratis a los misioneros, y así enviamos muchos de estos libros gratis, pero los $6 con suerte ayudarán a cubrir nuestros costos, porque, como he dicho tan a menudo, nadie nos patrocina. Apenas logramos pagar nuestras cuentas, parece, y el Señor siempre provee. Nunca hemos pedido dinero en este programa, y espero que nunca tengamos que hacerlo, pero sin embargo tenemos que cuidar nuestro presupuesto, imprimir los libros. Cuesta dinero. Cuesta dinero enviar las cintas, y eso es todo lo que pedimos, lo suficiente para cubrir nuestros gastos. Agradecemos mucho sus cartas y su apoyo financiero. No podríamos hacerlo sin ti. La hora del correo es el momento más alto de nuestro día. Y vaya, el otro día vimos una pila de cartas que era simplemente increíble. Y por supuesto busco las cartas más que los cheques. Me encanta leer las cartas de la gente. Así que ustedes que están en la televisión, si tienes tiempo, ¿por qué no? Solo escríbenos una nota, porque realmente las apreciamos mucho. Está bien. Volvamos a donde lo dejamos entonces, en Romanos capítulo 11, y estábamos comentando sobre el versículo 9, donde David dijo en los Salmos que su mesa, es decir, la de Israel como nación, sea hecha una trampa. Y hice referencia a que ellos estaban literalmente como nación, disfrutando de la misma mesa de Dios mismo, pero se convirtió en una trampa y un lazo y un obstáculo y una recompensa. Y luego, como resultado de su incredulidad, su rechazo a todas las cosas buenas que Jehová les había dado, la conclusión fue que sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y que siempre se inclinen sus espaldas, es decir, sus ojos espirituales. Y así, en su incredulidad, Dios se aseguró de que realmente no creyeran al poner una ceguera espiritual sobre la nación. Ahora recuerda, he enseñado a lo largo de los años que Dios trata con el judío en dos niveles, nacional o individual. Nacionalmente están ciegos, esperando, por supuesto, el regreso de su Mesías. Al final de la tribulación, cuando de repente la nación, el remanente, será salvado, pero hoy en la era de la gracia nacionalmente están ciegos. Pero un judío individual tiene todas las oportunidades de creer en el Evangelio, así que nunca te sientas mal por el judío porque sientas que no tiene oportunidad. Sí, lo hace. Él tiene tantas oportunidades de creer en el Evangelio de la gracia de Dios como nosotros, los gentiles. Pero a nivel nacional, así como Dios trató con él desde, podrías decir, sacándolo de Egipto, y trató con él sobre la base de una nación de personas, eso ha terminado y los ha cegado nacionalmente. Pero individualmente aún pueden entrar. Está bien, ahora entonces, el versículo 11, sobre esa base nacional. Entonces digo, han tropezado como nación de personas, como el pueblo del pacto, han tropezado, que deberían caer, en otras palabras, fuera,
el programa de Dios, que están completamente alejados de cualquier cosa más que ver con su Dios. Bueno, mira su respuesta. Dios, no lo quiera. No, pienses tal cosa. No han caído del programa de Dios. Dios simplemente déjalos a un lado por un tiempo. ¿Recuerdas cuando estábamos en el libro de los Hechos y usé como una imagen en ese momento, que incluso en actos donde realmente no esperas ver profecía? ¿Recuerdas cuando Pablo comenzó su ministerio y estaba allá, creo, en la isla de Chipre, y Simón Barjonas, que era judío, trató de impedir que Pablo ministrara a ese delegado romano? ¿Y qué hizo Pablo? Le dio una ceguera, pero no permanente. Él dijo, por un tiempo. Ahora eso era solo indicativo de la nación de Israel. Ellos también han sido cegados, no para siempre, sino por un tiempo. Ahora ha sido una larga temporada en el cálculo humano. Han pasado más de 1900 años, pero va a durar para siempre. Un día, y confiamos en que nos estamos acercando más y más, a medida que se agota el tiempo, Israel volverá a tener sus ojos espirituales abiertos. Está bien, ahora entonces el versículo con el que estamos tratando, el versículo 11, pero más bien a través de su caída, porque la nación de Israel rechazó a su rey, a su Mesías y a su Redentor. Dios, a su vez, fue a los gentiles con este programa de gracia, inaudito, más allá de la comprensión humana. ¿Cómo es que el santo y justo Dios de gloria podría usar algo tan gráfico y tan horrible como esa cruz romana para traer un evangelio que pudiera enviar a los gentiles gratis, sin nada a cambio? Sin trabajo, sin religión, sin ritual, sin un sacerdocio. Era un evangelio que simplemente tenía que ser creído. Ahora, eso es lo que la mayoría de la gente no puede comprender. Es demasiado simple, pero así es como Dios lo pensó, para que nadie, judío o gentil, pueda decir, bueno, simplemente no pude estar a la altura, no pude alcanzar eso, no pude alcanzarlo. Nadie puede decir eso. Está ahí para todos, y cualquiera, porque Israel cayó. ¿Ves? Ahora, estábamos hablando en el descanso mientras tomábamos una taza de café, y sé que esto es estrictamente hipotético, y como un caballero en mi clase me dijo una vez, Les, nunca puedes hablar hipótesis cuando se trata del trato de Dios, y estoy de acuerdo, pero sin embargo, desde el punto de vista humano, hipotéticamente, ves sí Israel. Y eso es un gran sí. Si Israel hubiera aceptado al Cristo, si lo hubieran abrazado como su Redentor, su Mesías y su Rey, si hipotéticamente, ¿qué habría pasado? Podrían haber tenido al Rey y al reino, pero según las profecías del Antiguo Testamento, si hubieran hecho eso, ¿qué podría haber hecho Israel? Podrían haber evangelizado a esos gentiles y simplemente haberlos traído por millones. Conocimiento de su Dios, esa era su perspectiva, ¿ves? Pero eso es hipotético. En la presencia de Dios no podía suceder, tenía que morir. Y así la nación de Israel lo rechazó, lo crucificaron y continuaron rechazándolo en los primeros actos, aunque Pedro y los 11 predicaron con todo su corazón. Y finalmente, cuando Israel demostró que no iba a creer, Dios levantó a ese otro pequeño judío, ese rebelde, ese toro furioso que odiaba a Jesús de Nazaret, lo salvó por gracia. ¿Ves? Esa es la epítome de la gracia, es la salvación de Pablo de Tarso. Y luego le dijo a Pablo desde el principio, antes de que siquiera saliera de Damasco, te voy a enviar lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Israel va a caer en una ceguera espiritual, pero tú vas a ir a los gentiles. Y así, esto es lo que este versículo está diciendo, que debido a que Israel rechazó todas esas promesas del Antiguo Testamento, Israel rechazó a su Mesías y su Rey, lo crucificó. Lo que realmente hicieron fue abrir las ventanas del cielo para nosotros, los gentiles, cuyos antepasados eran paganos. Cada
uno de nosotros, si pudiéramos seguir nuestro árbol genealógico hasta el final, encontraríamos que todos nuestros antepasados estaban sumidos en la idolatría, estaban sumidos en lo oculto, en la mitología o lo que sea. Israel solo tenía el verdadero conocimiento del verdadero Dios, pero Dios ahora ha hecho algo totalmente diferente y envió a este apóstol entre esos gentiles paganos, y de repente comenzaron a casi abarrotarse hacia el Evangelio. Tenían un hambre espiritual que Israel no podía comprender, y por supuesto, si conoces el libro de los Hechos, en cada lugar al que Pablo iba y predicaba el Evangelio, cuando los judíos eran rechazados y él iba a esos gentiles paganos, ¿qué hacían esos gentiles? Lo abrazarían. Estaban emocionados por eso. Entonces, a su vez, ¿qué hizo el judío? Los odiaba. Y el judío odiaba al gentil porque estaban infringiendo sobre su Dios. Y así ellos eran los principales opositores del cristianismo. Ahora es asombroso cómo funciona la naturaleza humana. Así que a medida que el judío se convirtió en el principal oponente de que los gentiles fueran salvos, con el tiempo, ¿cómo reaccionaron los gentiles ante el judío? Empezaron a odiarlos. Ahora veamos este versículo. Mira, aquí es donde la naturaleza humana va en contra de la voluntad de Dios. Versículo 11, continuando. Han tropezado de manera que deban caer, Israel. Bueno, no pienses en algo así, sino que a través de su caída, la salvación ha llegado a los gentiles. No te detengas para provocarlos. Al judío, ¿a qué? A celos. Todo lo que tienes que hacer es volver a un par de chicos en la secundaria y están enamorados y están saliendo y simplemente están teniendo un gran romance, pero de repente hay una ruptura. Y me atrevo a decirte, a menos que los chicos hayan cambiado notablemente más de lo que creo, ¿qué es lo que uno u otro de ellos va a empezar a hacer de inmediato para recuperar a su pequeño amor? Bueno, van a salir con alguien más. ¿Por qué? ¿Para provocar celos? ¿Ves? Ahora, esto es exactamente lo que Dios tenía la intención de hacer. Dios iba a volverse hacia los gentiles con la idea de que Israel se pondría celoso. Oye, están ocupando mi lugar. ¿Ves? Es mejor que despierte y regrese a donde pertenezco. Pero, contrariamente a lo que Dios tenía en mente, fue en la otra dirección. Y no solo eso, sino que también volvieron. Israel en contra de los gentiles. Ellos precipitaron, a su vez, la persecución de los gentiles contra ellos. Y todo lo que tienes que hacer es volver y leer la historia humana. Desde que el cristianismo se convirtió más o menos en la religión oficial del imperio, allá por los primeros siglos, ¿qué hicieron con los judíos? Los persiguieron, los mataron por miles. Los echaron de todos los lugares donde habían establecido una comunidad. ¿Por qué? Porque eran los asesinos de Cristo, eran los enemigos de Dios, y algunos de nuestros primeros reformadores dijeron cosas horribles sobre los judíos, y todo fue una reacción humana a las circunstancias. Esa no es la manera en que Dios lo había pensado. Él tenía la intención de que Israel se volviera hacia Él promoviendo un celo. Está bien, ahora entonces, el versículo 12, continuando. Ahora, si la caída de ellos, en otras palabras, están rechazando todo y Dios los está dejando de lado y volviéndose hacia los gentiles, si la caída de ellos es la riqueza, el mundo, ahora la palabra mundo aquí en griego es cosmos, que significa el sistema del mundo. No se está hablando de terra firma, la tierra, se está hablando del sistema humano, la política y la economía y la población mundial, predominantemente de gentiles, por supuesto. Así que si la caída de esta nación de Israel fuera del programa de Dios para ellos, va a traer las riquezas, el mundo. Ahora no estoy hablando de las riquezas de la riqueza, el dinero, el oro y la plata. Estamos hablando de riquezas espirituales. Y mira, eso es lo que nosotros como gentiles hemos disfrutado, ya sea que seamos pobres como ratones de iglesia, como vimos en Haití. No te puedes imaginar la pobreza, no te puedes imaginar lo hambrientos que están esos pobres.
Y aún así, ¿qué tenían? Oh, una alegría espiritual. Ojalá hubieras podido escuchar a esas personas cantar. Simplemente levantaron el techo porque tenían esa alegría indescriptible a pesar de su pobreza, ¿ves? Está bien, ahora, eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que la caída de ellos creó las riquezas, es decir, las riquezas espirituales del mundo gentil, y es verdad. Oh, nunca pierdas de vista el hecho de que nuestros antepasados estaban sumidos en la idolatría, estaban sumidos en el paganismo, la superstición y el miedo. No tenían la libertad que tenemos nosotros como creyentes. Siempre les digo a las mujeres que el mayor movimiento feminista que jamás haya ocurrido en la raza humana fue el cristianismo. Eso es lo que liberó a las mujeres. Dios mío, si retrocedes a la historia antigua y a esas culturas paganas, ¿quién hizo todo el trabajo? ¿Las mujeres? ¿Quién se encargó de criar a los niños? Las mujeres. Ellas hicieron todo. ¿Por qué? Recuerdo haber visto películas de 8 milímetros de misioneros que volvían de los campos de misión cuando era niño, y las mujeres estaban haciendo todo, sembrando los cultivos, cosechando y moliendo el grano, estaban lavando la ropa. Ellas se encargaban de los niños, mientras los hombres estaban sentados, apoyados contra algo caliente, bebiendo licor, emborrachándose, ¿ves? Pero mira, el cristianismo cambió todo eso. El cristianismo elevó a la mujer a un lugar de respeto y la puso en igualdad con la humanidad. Y por supuesto ha sido maltratado, pero escucha de eso. Son las riquezas de las que habla Pablo, que el cristianismo simplemente ha liberado a la gente de nuevo. Soy lógico y miro las cosas de manera lógica, así como espiritual. ¿Alguna vez te has detenido para preguntarse por qué la civilización occidental explotó y llevó su nivel de vida 10 veces más alto que en cualquier otro lugar de la tierra? Porque el cristianismo, solo detente y míralo por un momento. A medida que Pablo cruzó el mar Egeo hacia Grecia, el Evangelio llegó a Europa, y Europa se convirtió entonces en el terreno fértil de todas nuestras invenciones y nuestros hombres de ciencia, y retrocedes a cada parte de eso. Y comenzó ya sea en el continente europeo o en Inglaterra o cuando llegaron a América, y así toda nuestra tecnología, casi sin excepción, salió de la civilización occidental, que había sido predominantemente, entre comillas, cristiana, porque el cristianismo liberó a la gente, los liberó de las supersticiones del mundo pagano, los liberó de todos los complejos y del daño hacia las mujeres, y así sucesivamente. El cristianismo lo hizo, y así mejor agradezcamos a nuestro Señor. Nosotros también hemos estado bajo esta influencia cristiana, en lugar de estar bajo algunas de estas religiones paganas que no hacen más que mantener a su gente en la servidumbre y en la ignorancia y en la superstición. ¿No me crees? Ve a la biblioteca, consigue libros de historia, está ahí tan claro como el día. Pero tan a menudo simplemente no nos detenemos a pensar. Está bien, sigamos leyendo. Ahora, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, su disminución, dejándolos en una ceguera espiritual, quitándoles su tierra natal, quitándoles su sacerdocio, su religión y su templo, y si su disminución trae las riquezas de los gentiles, ahora viene, como mucho, ¿cuál es la palabra? Más. ¿Cuánto más son ellos? Ahora estamos hablando de Israel, que son plenitud. Mira, nunca lo han alcanzado todavía. Nunca han alcanzado la plenitud que Dios tiene reservada para ellos, pero está por venir. Nunca vendas. Judío por ahí, está por venir o van a pasar por momentos horribles. Ya puedes verlo en la pequeña nación de Israel. Los están empujando cada vez más a la esquina. Por eso están tratando tan frenéticamente de hacer la paz. Como les dije en mis clases la otra noche, Israel hoy no es diferente de Israel en la época de Samuel. ¿Cuál era el problema con Israel cuando Samuel era el último juez? Dijeron, Samuel, no es nada en contra de ti, pero queremos ser como las naciones que nos rodean.
Ya no queremos ser diferentes. Queremos ser como el resto de las naciones gentiles. Queremos un rey. Y Samuel dice, ahora detente y piensa, si consigues un rey te van a cobrar impuestos hasta morir. Si consigues un rey, él va a reclutar a tus hijos. Si consigues un rey te va a oprimir, ahora eso no importaba. Queremos ser como el resto del mundo. Israel no, o diferente hoy. El gobierno de Israel esta noche está tratando frenéticamente ser aceptado por el mundo gentil. Quieren que su economía se integre con el mercado común europeo. Quieren estar ahí afuera compitiendo con las naciones gentiles del mundo. Y Dios dice, no lo son. Ustedes son un pueblo separado, ¿ven? Y no han aprendido la lección. Y así mientras intentan asimilarse y mientras tratan de convertirse en solo otro miembro de la familia de naciones, se están metiendo más y más en el hoyo. Se están cavando su propia tumba y se están quedando atrapados en un rincón. Y un día, pronto, y creo que nos estamos acercando, lo seguiré enfatizando mientras viva, nos estamos acercando más y más al día en que Israel no tendrá esperanza excepto por la llegada de su rey, y él vendrá. Primero van a aceptar al rey falso, lo sabemos. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, he venido en mi nombre y me rechazan. Ahora estoy parafraseando, pero él dice, otro vendrá en su nombre y lo van a abrazar. Bueno, ese es el anticristo. Y claro, lo harán, se están preparando para eso. Te lo he dicho más de una vez. He tenido personas judías que me han dicho lo que están buscando en su Mesías. Y no pueden comprender que el Mesías va a ser Dios. Él va a ser un hombre, pero va a ser un superhombre. Será alguien que tendrá muchos matices militares. Él va a tener mucho apoyo económico. Él va a tener carisma. Él va a poder hacer todas las cosas que ellos piensan que un superhombre puede hacer. ¿Sabes qué les digo? Estás describiendo al anticristo, pero ellos no lo ven, ¿ves? Está bien, ¿qué da para la nación? Su plenitud. Todas las promesas del Antiguo Testamento que se cumplen todavía están por venir. Han estado retenidos ahora por casi 2000 años, pero Dios no los ha olvidado. Todavía están por venir. Está bien, ahora entonces, versículo 13, no pierdas de vista. Solo porque Pablo ha estado tratando con la nación de Israel durante 3 capítulos, no pierdas de vista quién es Él. Y resáltamo este versículo. Lo guardas en tu banco de memoria porque este es un versículo importante. Creo que es uno de los más importantes en todas las epístolas de Pablo, porque les hablo a ustedes, gentiles. Está hablando de Israel durante 3 capítulos, pero ¿a quién le está hablando? Los creyentes gentiles en Roma, los creyentes gentiles en nuestro propio tiempo. Y él dice, les hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol. Los gentiles. Ahora sé que 1 o 2 de las traducciones más nuevas quitan el él y ponen un. Cuando vi eso por primera vez se me erizó el cabello, porque eso es una violación completa del texto y cambia toda la posición de Pablo. Si él es solo otro apóstol, entonces es un mentiroso, porque él afirma en todas sus cartas, mientras defiende su apostolado, que fue a él y solo a él, a quien Dios reveló estas grandes doctrinas de la gracia. Y ves cómo pueden cambiar sutilmente el significado de un versículo, pero dice, soy el apóstol de los gentiles. Y eso no es ni la mitad. Él dijo, magnífico, mi oficio. ¿Sabes lo que eso significa? Él nunca iba a retroceder de su papel, o de ser el hombre de Dios para el mundo gentil. ¿Sabes? Le digo a la gente todo el tiempo, tú en tus rodillas de oración mejor, gracias a Dios por este pequeño judío que estuvo dispuesto a sufrir todas las cosas que un ser humano puede sufrir para llevarte el Evangelio, y yo, como gentil. Un versículo que usamos tan a menudo, miremoslo de nuevo, cariño. Vamos a Pedro, 2 Pedro.
No sé si los pastores se toman el tiempo de escucharme o no, pero si lo hacen, espero y rezo que, si no obtienen nada más de mi enseñanza, pero entenderán la idea, tienen que meterse en las cartas de Pablo. No vas a ver un ministerio vivo y viable si haces toda tu predicación y enseñanza solo desde los 4 evangelios, simplemente no está. Y tienes que hacerlo, dejar esas cosas atrás que yo llamo la leche de la palabra. Y Pablo mismo en Hebreos dice eso, debemos desear la carne y debemos meternos en lo que es fuerte, lo que nos ayudará a crecer. Y esa botella de leche, solía decirles a mis chicos de la escuela dominical cuando entraban, hace años tenía estudiantes de secundaria y salían de la escuela intermedia y entraban a mi clase de escuela dominical, y el 1 de octubre, usualmente ya sabes, el primer domingo, con el comienzo del domingo, y les decía a esos chicos, está bien, tira tu botella de leche, ya has terminado con eso. Vamos a empezar a comer filetes, tibón, papas y verduras. Bueno, eso se trata la carne, de la palabra. Está bien, ahora mira que 2. Pedro dice, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienes? Somos Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vaya, se está poniendo buena. Ella va delante de mí. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y Pedro está escribiendo ahora, poco antes de ser martirizado. Estas pequeñas epístolas están escritas al final de su vida. Y dice, entiendan que la paciencia de nuestro Señor es salvación. De eso se trata toda la Escritura. Incluso, dice Pedro, es nuestro amado hermano. Pablo, además, según la sabiduría, se le ha dado, les ha escrito, así como en todas sus epístolas. Ahora, eso es Romanos hasta Hebreos. ¿Están todos agrupados en tu Nuevo Testamento? Romanos hasta Hebreos, hablando en ellos de estas cosas, que es la salvación, en la cual en estas epístolas hay algunas cosas difíciles de entender. El buen viejo Pedro dice eso. Años y años después, él había experimentado ese ministerio terrenal y dice, en las que hay cosas difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables tuercen o distorsionan. Y Dios mío, vemos eso todos los días, cómo tuercen las Escrituras. Y Pablo dice, cuando hacen eso, hacen otro evangelio. Y la anatematización de un Dios justo recae sobre estas personas cuando lo hacen. Está bien. Y tuercen las Escrituras para su propia destrucción. Pero ¿sabes cuál es la parte triste? No es solo para ellos, es para toda la gente que está bajo su mando. Cada vez que alguien tuerce las Escrituras para su gente, ya sea una pequeña congregación o una grande o lo que sea, no. Solo están estableciendo su propia destrucción, sino también la de aquellos que los están escuchando. Y así tenemos que volver y tenemos que buscar las Escrituras. Pedro nos dice, volvamos a los escritos de Pablo. Les leí una cita aquí, creo, en una de nuestras últimas grabaciones, donde un expresidente de la Universidad de Princeton, un hombre de intelecto, dijo, o volvemos a las doctrinas de Pablo, o vamos hacia el ateísmo y la desesperación. Y por supuesto, cuando leí eso, supe de inmediato que debió haber sido hace mucho tiempo. Y así llamé a Princeton, y efectivamente, desde 1888 hasta 1902. Fue cuando ocupó el cargo de presidente de Princeton. Pero mira, él lo tenía claro. Tenemos que volver a las cartas de Pablo, porque él es el apóstol de los gentiles. El Espíritu Santo lo impulsó a decirlo. Y así, cada vez que alguien llama o escribe y dice, bueno, quiero empezar a leer más mi Biblia, ¿a dónde debería ir? ¿Sabes qué les digo? Empiezas con Romanos capítulo 1 y lees Romanos hasta que te dé un ataque. Entonces pasa tal vez una de sus otras epístolas. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felding, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Felding, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, T4552.
Esa es la ruta 1. Caja T-160, Ciudad de Quinta, T. Oklahoma. 4T52. A través de la Biblia con Les Felding es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Felding.